Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Le hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo Jesús nos va enseñando y nos va exigiendo, ¿verdad? Cada día más. Porque a veces por ahí te digan de no juzguen y no serán juzgados. Es decir, queridos amigos, cuanto más nosotros entramos en esta disputa, ya es porque en el fondo, cuando nosotros estamos disputando por considerarnos autosuficientes, por considerarnos ñandela yaicuapá, xelaicuapá, y entonces así nos estamos considerando como si fuésemos nosotros unos dioses. Sheina ave la ñandeyara, sheina la ave, la sheja eve yapona, la sheipotahayara. Y por eso el Señor dice: no. Ustedes no deben juzgarse los unos a los otros. Y en Duma pero de San Mateo, anteriormente, la palabra de Dios como nos decía que en todo caso nosotros tenemos que hacer la corrección fraterna. Más que ir a juzgar. Ñandenda ya juzgáis, sino que nosotros nos ponemos en esa actitud de ayuda, en esa actitud de caminar juntos. Se llama en la vida religiosa, porque quiero practicar, por exigir, para entrar un poco en esta sintonía del no juzgar, para no ser juzgado también. Porque en la comunidad no siempre es fácil, ¿verdad? Ya hay copao veo yo en 10 pan, ya yo cuapa, ya lo mitad, ya cuapa una idea, ahora cuapa una idea, ¿verdad? Pero teníamos en las reuniones, eran semanales. Cada viernes, recuerdo, a la mañana temprano nos reuníamos, pero era un grupo así de 5, de 6. Y para hacer lo que se llama la corrección fraterna. Corrección fraterna. Ahora cambia. Un viernes con un grupo, el otro viernes está con otro grupo, el otro viernes con otro grupo, porque la ñandene estaron opilla, nosotros éramos 41, ¿verdad? Entonces, UPB lo cambiaron. ¿Y para qué? Para la corrección fraterna. ¿Y cómo se hacía? Miren, querido hermano, es interesante esta fórmula, cómo se utilizaba. Primero, vos tenías que hablar y decir: yo, Víctor Luis Cabaña, entonces me encuentro así. Yo me encuentro así. Yo estoy trabajando sobre mi persona, en mi oración, en mi caridad, en mi generosidad, en la comunidad, en mi estudio, en mi oración. O sea, de presentar a Moguayshayema para los compañeros que están ahí. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí vos tenés que hacer tu examen de conciencia, mirar un poco y decir: más bachejina, ¿verdad? A mí otro vendo, ya pues acá, oí, hay algunos ahí los mismos llegan de ahí de juzgasejina, ¿entendiste? Pero, en fin, pero eso ya te ayuda, porque si vos sos sincero y si vos haces un verdadero examen de conciencia, de maoire yeya, cuajan de maoí la ereaina, en qué yo tengo que crecer. ¿Qué me está faltando ahí adentro de mi comunidad en el relacionamiento con los demás? Interesante. Y entonces, los otros, porque no es fácil también que yo te diga: vamos, a no ser que sea una persona mala o una persona que le querer, como dice el Evangelio, querés juzgarle. Entonces, por eso, queridos amigos, esto también hay que practicar un poco también en el matrimonio. Entonces, ñamañami, yo como esposo, a ver, ¿cómo yo me siento como esposo?
en el cariño, a ver, hacia mi esposa. Yo me siento cariñoso con mi esposa. Mañana, nunca ande, yo ni hola, mi amor, de derecho. Yo soy muy cariñoso, le dejo. Ella, por el examen de conciencia. Yo soy un papá, pero ejemplar, porque yo ahí con mis hijos y procuro educarles. Andé partido, ella moda de aquí para allá, sábado, viernes, ya, de joma, de paimoba, de hola, amigos, cueran. Está la de la escuela, de la escuela, o lo que sea. ¿Se dan cuenta? O si no vos mismo, en tu trabajo, ¿verdad? Con tus amigos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Que aquí cuando el Señor dice no juzguen y no serán juzgados, es justamente porque uno primero, mi interior, no condenen y no serán condenados. Y después dice perdonen y serán perdonados. Porque ahí también nosotros, queridos hermanos, en la medida en que yo tengo que crecer en esto. Perdónenme porque en Daya Popona y Hinaguripesia Yapoa en Aba ¿verdad? Y entonces es un llamado de atención, y tenemos que ayudar. Den y se les dará. ¿Se dan cuenta cuando uno es generoso? Así que ya, dice yo que he visto, por ejemplo, en algunas empresas, así que me llamaron, ¿verdad?, para rezar por alguno que estaba enfermo o por alguno que cayó en alguna desgracia, ¿verdad? Entonces la empresa misma, ahí ya te y compañero, ¿verdad?, para rezar por esa persona, celebrar una misa, palabra de Dios, lo que fuere, ¿verdad? Y yo ahí aprovechaba, ¿verdad? Después de la homilía habría estilo, no digo debate, sino que escuchar un poco y decir, a ver, ¿cuáles son? Ahí está. ¿Cuáles son estas cosas lindas que les queda en el corazón de este compañero, por quien estamos rezando, por quien estamos pidiendo? ¿Cuál es la característica de este hermano, verdad? A veces venderés en de todo un poco. Y te das cuenta, queridos hermanos, que si uno da de sí mismo, den y se les dará. En la medida en que ñande ya es de la pisabe. En la medida en que ñande ya es aveña de la pisabe, entonces enseguida, fulano es esto, fulano aquello, fulano es casi. O si no, suelo hacer también, ¿verdad?, en el momento del responso. A veces venderé chai. Entonces, alguno quiere decir que hay que ver qué relación, ¿verdad? Qué relación hubo ahí, ¿verdad? Y sin embargo, algunos ahora micrófono abierto y pueden decir, dígame por las características de este hermano a quien despedimos hoy, allá. Pum, 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 perere. Y de todo un poco, ¿entiendes? Así que, querido hermano, ñanduponar algo ñande yarañe, hoja de ruta, o esa caña de ñandemba, ella bañande ya guatana. Que ese último día en que nos están despidiendo digan verdaderamente, no por compromiso, que tenga que decir algo de nosotros, no, sino que porque quedamos en el corazón, porque hemos perdonado, porque supimos ayudar al compañero, no a juzgar, sino que a crecer, a corregirnos, a ayudarnos y a hacer bien las cosas. Que así sea. Que así sea.